Buenos días para toda la comunidad educativa. Les habla el profesor William Pérez. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el agua potable y el tratamiento necesario para potabilizar el agua de las quebradas o ríos para nuestro consumo doméstico. O sea, el agua para cocinar, podernos bañar, hacer el aseo, para preparar jugos, para diferentes actividades en nuestra casa. En primer lugar, les voy a hablar de unas generalidades sobre el consumo del agua. El impacto de la mala calidad del agua. En el año 2017 murieron 200 personas cada hora como resultado directo de contaminación del agua. Según un informe de la ONU, 2.000 hectáreas de cultivo se arruinan diariamente debido a la degradación por sales. O sea, cuando se hace un riego de agua a esos cultivos con un agua contaminada, esa agua daña los cultivos y daña el terreno para cultivar, con unas pérdidas estimadas en 27,3 mil millones de dólares que se perdieron en la producción de cultivos. Ahora vamos a continuar viendo los usos del agua, o sea, en qué se utiliza el agua. Entonces tengo este cuadro, distribución del uso del agua, a nivel global, a nivel de todo nuestro planeta. Vemos que la agricultura utiliza el 70% del agua en el riego de cultivos. Después sigue a nivel global, en la industria se utiliza el 22% del agua. Y a nivel doméstico se utiliza un 8%. Vamos a hacer la diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Vamos a ver en qué se gasta el agua los países desarrollados. El 30%, que es la barra de color azul, el 30% la utiliza en la agricultura, el 59% en la industria y el 11% en el consumo doméstico en los países desarrollados. Vamos a ver en los países en desarrollo como el caso de Colombia. Miremos que el 82% del agua se utiliza en la agricultura. O sea, somos un país agrícola. En la industria, nada más utilizamos un 10%, comparado con el 59% de los países desarrollados. Estos son países industriales, en los países desarrollados. Y el 8% la utilizamos en el consumo doméstico. Ahora vamos a mirar cuánto consumimos. O sea, cuánta agua consumimos dependiendo donde estemos ubicados en este planeta. Si estamos ubicados en Estados Unidos o Canadá, en Norteamérica, las personas allá gastan un aproximado de 350 litros día por persona. Cada persona se gasta un promedio de 350 litros por día. En Europa, que es una zona también de países desarrollados, se gasta 200 litros día por cada persona. En Sudamérica, gastamos un aproximado de 135 litros día por persona. Y vamos para África, este continente africano. África subsahariana, se gasta 20 litros por persona. África subsahariana es esta parte de África cuyos países no limitan con el mar Mediterráneo, que sería este. O sea, estos países de acá no se tienen en cuenta para estos cálculos. Solamente los países de este hacia la parte inferior.
Ahora miremos lo siguiente. ¿Cuánta agua se requiere para producir una taza de café? Para producir una taza de café se requieren 140 litros de agua. ¿En qué se gasta? En los riegos de esos cultivos de café. Para producir una taza de café, 140 litros. Para una camiseta de algodón se requiere 2.700 litros de agua. Y para producir un kilogramo de carne de res se requieren 15.000 litros de agua. Entonces miremos que cuando vemos esos valores que se destinan a la parte agropecuaria, mire que son valores altos. Vamos a ver los recursos hídricos, o sea, los recursos de agua de nuestro planeta. Hay alrededor de 326 trillones de galones de agua en la Tierra. Esta cantidad es un valor constante. Es un ciclo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua en la Tierra ni aumenta este valor ni disminuye. Porque, por ejemplo, el agua cuando se evapora va y forma nubes. Pero ese vapor de agua no se pierde en el espacio. De ninguna manera. Esa agua siempre está, esa misma cantidad, dentro de nuestro planeta. Entonces miremos toda esa cantidad de agua, dónde está ubicada, cómo la utilizamos. El 97% es agua salada, agua contenida en los océanos. Y solamente el 3% tenemos en agua dulce. Esta agua dulce, ¿dónde está localizada? El 68% está en las capas de hielo y en los glaciales, en los polos norte y en los polos sur. Hay un 30.1% en las aguas subterráneas. Es que sí, debajo del suelo hay unos depósitos de agua. Y tenemos el agua superficial, solamente el 0,3%. Esa agua superficial está representada en las aguas que están en los lagos, en los ríos, en los pantanos. Y un 0,9% está en la atmósfera en forma de vapor, en la forma de nubes y presente en los organismos vivos. Ahora vamos a hablar sobre la calidad del agua. En la calidad del agua miramos lo siguiente. Miramos que para determinar si un agua es potable o no, tenemos que mirar unos parámetros físicos, unos parámetros químicos y unos parámetros biológicos. En esos parámetros físicos, ¿qué importa? ¿Qué es lo importante en ese cuerpo de agua? Entonces, hablamos sobre sólidos suspendidos. Sólidos suspendidos se refiere a las pequeñas partículas sólidas que permanecen en suspensión en el agua. O sea, es un sólido fino disperso en todo el líquido que le da a veces cierto color al agua. Cuando ustedes, por ejemplo, uno coge agua del río Medellín en una vasija, van a ver que a veces tiene un color amarillo o un color oscuro. Son sólidos suspendidos que le dan ese color al agua. Entonces produce turbidez. ¿Turbidez es qué? Es que no permite que el agua sea transparente. Esa agua del río Medellín tiene color. Como les digo, a veces es amarilla, hay otros lugares que es más bien rojiza. Además, esa agua del río Medellín debe tener un sabor por lo contaminada que está. Y miramos que a veces tiene un olor desagradable. Esto se refiere a parámetros físicos. Dentro de esa agua hay unos parámetros químicos. Tiene que ver con compuestos orgánicos. O sea, que tenga grasas y aceites, detergentes. Y tiene unos compuestos inorgánicos.
tiene ácidos, metales pesados. Y en los parámetros biológicos, para determinar si un agua es potable, por ejemplo, esa agua del río Medellín debe tener bacterias, virus, algas, pequeños organismos, ¿cierto? Entonces, para determinar si el agua es potable o no, tenemos que medir estos parámetros físico-químicos. Para potabilizar el agua, tenemos que hacerle un tratamiento. El proceso de tratamiento. Los objetivos del proceso de tratamiento de aguas son eliminar o reducir impurezas del agua y mejorar las características del agua. El color, el olor, el sabor, cosas como esa. Entonces el proceso de tratamiento es un conjunto de operaciones unitarias que se definen según las propiedades del agua y la meta del tratamiento. ¿Por qué la meta del tratamiento? Porque hay aguas que se le hace tratamiento para hacer un riego de cultivos. Esa agua no necesariamente tiene que estar muy limpia, pero sirve para hacer el riego de los cultivos. Mientras que para hacer agua potable sí necesitamos hacer un agua muy limpia para poderla consumir en nuestras casas. Cuando hablamos de configuraciones de tratamiento, entonces, de acuerdo al recurso hídrico donde vamos a captar el agua, bueno, hablando en palabras más coloquiales, de acuerdo a la quebrada o al río donde vamos a tomar el agua, miramos qué tipo de tratamiento le hacemos. Generalmente, aquí en nuestro departamento de Antioquia, se trabaja con coagulación y floculación. Es una unidad de tratamiento. Después, otra unidad donde trabajamos sedimentación. Después, otra unidad donde se trabaja filtración. Y otra, finalmente, desinfección. Ya después de esto, se distribuye a la comunidad. Entonces, cuando iniciamos un tratamiento de esta agua, iniciamos con un proceso que se llama coagulación y floculación. ¿Qué es la coagulación? Es un proceso químico en el cual un compuesto químico, un coagulante, se agrega al agua con el fin de desestabilizar las partículas suspendidas y promover la creación de flóculos. Entonces voy a explicar qué es la coagulación. Tengo un material suspendido en esa agua que le da color. No es un agua transparente. Entonces, ese material suspendido está como en este primer cuadro. Es un material que está en ese líquido y no se sedimenta, o sea, no se va para el fondo. Entonces, se le agrega un coagulante. Este coagulante, ¿qué es lo que hace? Es un imán, es una especie de imán. Entonces, este coagulante lo que hace es aglomerar esos sólidos suspendidos, esas partículas sólidas. Es un imán que empieza a atraerlas y va formando unas masas un poquito grandes, van creciendo y van creciendo, de manera que finalmente primero forma coágulos, que es un poquito de materia que va formando unos conjuntos de sólidos suspendidos. Pero al pasar un poco de tiempo ya forman materia con mayor tamaño, ya se llaman flóculos. Esos flóculos, ¿qué característica tienen? Que se sedimentan, o sea, esos flóculos son tan grandes que por su peso van y se descargan en el fondo de los tanques.